Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y hoy tenemos uno de esos episodios en los que me toca platicar contigo. El episodio del día de hoy quiero que trate... hemos estado hablando mucho sobre negocios, sobre empresas, sobre ciertos temas como importantes en el desarrollo y en el crecimiento. Entonces quiero tocar un tema un poco más global, pero que tiene que ver, por supuesto, con lo que hacemos en el estudio. El tema del día de hoy que quiero platicar contigo es el lenguaje. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la importancia de estar al tanto acerca del lenguaje? Pero antes de comenzar, quiero recomendarles al único patrocinador de este podcast, mis amigos de Café Relato. Síganlos en Instagram como Café Relato, en Facebook como Café Relato, y si están en Mérida pueden ir a su nueva sucursal aquí en la colonia Miguel Alemán en Mérida, Yucatán. Pero bueno, el lenguaje. Creo que el 2021 ha sido un año que se caracterizó por destacar ciertos aspectos del lenguaje. Obviamente cada año surgen diferentes cosas, diferentes temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a raíz de tanto ciertas tendencias, este cambio generacional que estamos viviendo durante los últimos 2 o 3 años, sumado a un tema de encierro, de estructuras tanto escolares como profesionales y sociales distintas a las que estamos acostumbrados. Hay ciertos temas que se vuelven como mucho más grande de lo que normalmente serían. Este fue el caso del lenguaje en el año pasado. Tanto, si recuerdan, hubo este video de esta persona que durante una clase por medio de una plataforma online, por una videollamada, hacía referencia a cómo quería que se refirieran a esta persona, ¿no? Hablaba sobre este tema del lenguaje inclusivo y de una manera como que puede parecer en el video un poco exagerada, hace alusión a que se están refiriendo a ella de una manera incorrecta. Esto pues abrió un montón de cosas. En primera instancia, por supuesto, los memes y las críticas. Pero también abrió el tema sobre el lenguaje y cómo funciona. El tema del lenguaje inclusivo es algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, es la realidad, pero llega al colectivo o llega como al mainstream total por ciertos puntos clave. Uno de ellos fue este video. O sea, a partir de este video se metió en la conversación regular el tema del lenguaje inclusivo. La mayoría de las personas que se manifestaron sobre este tema fue para hablar de una manera en contra, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Porque es más fácil hablar mal que bien. Te dan más ganas de hablar mal de algo, de quejarte de algo, que hablar bien de algo. Normalmente no es porque pues no te guste, simplemente no le pones tantas ganas, o tal vez es lo que esperas que suceda. O sea, esperas que un restaurante te atienda bien, esperas que un restaurante tenga buena comida, esperas una buena experiencia, y por eso no sentimos que hace falta hacer algo adicional. Cuando el restaurante te da una mala atención, cuando sucede algo que no esperabas, cuando lo que sea que esté fuera de lo que tú querías, te dan esas ganas de contestar. Es normal, es parte del ser humano. Entonces, la mayoría de las personas se proclamaron en contra de este video y del uso del lenguaje inclusivo. Inclusive como hablando desde una perspectiva de, bueno, es que no me van a obligar a usar las palabras que quieren que usen. Yo voy a hablar como siempre he hablado, no voy a cambiar porque ustedes quieren. No entiendo la presión alrededor de que pues se refieren a mí de cierta manera. Empezaron a hacer burlas, empezaron a hacer memes. Y también
tomando este punto de cómo se deforma el lenguaje cuando suceden ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final estuvimos como desarrollando o pensando, estructurando sobre este tema y sus implicaciones en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a un tema de palabras, a un tema de enfoques y a un tema sobre todo de cómo nos relacionamos con esas palabras y la manera en la que nos expresamos. Desarrollamos nombres para marcas, desarrollamos nombres para productos, desarrollamos cosas que la gente va a usar para referirse a algo. Y entonces, dentro de todo este tema, pues nos salta ciertos puntos importantes. El primero, y creo que esto expresa como nuestra perspectiva general, es que estamos completamente convencidos de que el lenguaje no construye a las personas, sino por el contrario, las personas construyen el lenguaje. Esta perspectiva en la cual deformamos el lenguaje, para nosotros por lo menos es errónea. ¿Por qué? Simplemente porque el lenguaje se construyó a partir de las necesidades de los seres humanos en cierto grupo, en cierto segmento, en cierta población, de expresarse con ciertas cosas. Y por eso hay lenguajes diferentes, y por eso hay palabras diferentes, y por eso hay cosas que ni siquiera tienen una traducción, porque en el contexto de ese idioma no tienen un sentido, no existen, ¿no? Y por lo tanto, pues no necesitan una traducción. Por el contrario, en otros lados sí, y se decidió ponerle un nombre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el ser humano fue construyendo su propio lenguaje a como lo necesitaba. El lenguaje que tenemos hoy en día en México es muy diferente al que tienen otros países de Latinoamérica, y es muy diferente al que se tiene en España, y es muy diferente a otros lenguajes. Y cada uno tiene su porqué. ¿Qué necesitaban las personas en ese momento para referirse a las cosas que tenían en ese momento? Entonces, bajo esta lógica, no sería raro que si la humanidad avanza, que si las culturas evolucionan, que si las personas empiezan a encontrar nuevas cosas para las cuales referirse o de la manera en la cual necesitan hablar, pues al final del día van a inventar nuevas palabras, van a construir nuevas formas de lenguaje y van a evolucionar. El ser humano construye el lenguaje, no viceversa. Entonces no existe tal cosa como deformarlo. Es evolucionar, es crecer y es avanzar. Ahora, ¿qué sucede? Que si no estamos como abiertos a este tema, lo único que va a pasar, porque el lenguaje va a cambiar, o sea, eso es un hecho. Y no es porque nosotros lo inventemos o hayamos descubierto algo. No, lo podemos ver en la historia. El lenguaje ha ido cambiando todo el tiempo. Ha ido transformándose y evolucionando todo el tiempo. Entonces, por ende, va a haber un cambio en cualquier momento. Un cambio grande. O va a ir siendo paulatino hasta el momento que no nos demos cuenta. Entonces, este cambio de lenguaje a un lenguaje inclusivo va a suceder. ¿Qué tiene que pasar? Tiempo. Generaciones futuras lo van a adoptar. O más bien, ni siquiera lo van a adoptar. Ya va a ser su manera de comunicarse porque es su contexto. Generaciones como la mía o más arriba no necesitaron un lenguaje inclusivo simplemente porque no eran temas de los que se hablaran. No eran temas que estuvieran relevantes. Existían, por supuesto, pero no era algo de lo que se hablara por diferentes motivos. Entonces no necesitábamos un lenguaje, no necesitábamos ciertas expresiones para referirnos a cosas de las que no hablábamos. Hoy que se tocan ciertos temas como identidades, como género, como formas de vivir y formas de pensar, no existe el lenguaje adecuado y se está creando. Que no nos guste cierto lenguaje es una cosa y está bien. Que no nos guste cierta forma de hablar está bien. Pero tenemos que ser conscientes de que esto va a suceder, estemos dentro del barco o no. ¿Qué podemos hacer como ya hablando desde una perspectiva personal? Simplemente respetarlo. Simplemente, así como
cuando conoces a una persona y te dice su nombre, porque así quiere que le digas, de la misma manera cuando te diga cómo quiere que se refieran a él, a ella o a ella, es exactamente lo mismo. Y no lo tienes que hacer con todos, solamente con esa persona que te lo pidió. Y así cada persona podrá ir decidiendo. Esta plática común de, ¿cómo te llamas? Pues tal. ¿Cómo te gusta que te digan? O te puedo decir así, así o así, ¿cómo prefieres? Es exactamente la misma conversación. No cambian absolutamente nada. Nos toca simplemente irnos adaptando lo más posible. Del otro lado, a las personas que ya tienen este lenguaje, que ya lo adoptaron, que lo están construyendo, también nos toca ser pacientes con todas las demás personas que aún no llegan a ese momento del proceso. Y si la finalidad es que todos lo adoptemos, pues necesitamos también a esas personas que están todavía como indecisas o que se reniegan un poco a hacerlo. Nos toca guiarlos, tenerles paciencia. Tan simple como eso. Y otro punto importante ahora en el tema de marca, ahora en el tema de negocio. De entrada, un negocio depende y una marca depende de un público. Depende de clientes. Depende de personas que quieran consumirlas. Y esta es una pregunta muy como frecuente. Sobre todo en cuando doy algún curso o cuando doy alguna asesoría. Debería de sumarme a ciertas tendencias, debería de cambiar, debería de hacer esto, pero se va a ofender las personas, se van a ofender acá, se van a ofender allá. Y mi respuesta siempre es la misma. Depende de uno a quien le quieres hablar, y esto es, pues digo, cualquier libro de mercadotecnia te lo va a decir. ¿Qué mercado es el que quieres llegarle? Y cómo habla, ¿no? Entonces, adáptate. Si ese mercado está usando lenguaje inclusivo, pues probablemente sea el adecuado. Si no, pues no es necesario. Ahora, si está en contra del lenguaje inclusivo y tú quieres llegar a ese mercado, pues ok. O sea, esa es la forma de hablar. No necesariamente vas a hablar en contra del lenguaje inclusivo o a favor del lenguaje inclusivo, pero pues vas a estar al margen. Porque ese es el mercado al que quieres llegar por alguna razón. Al final de cuentas, hoy en día la mayoría que se expresa está en contra. La mayoría que se expresa. Sin embargo, existe ese término que es la mayoría silenciosa. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía al principio, las personas que están a favor o que les parece adecuado o que inclusive ni siquiera tienen ningún problema con que se utilice o con que no se utilice. Si se utiliza bien y si no, pues ok. Normalmente no se van a manifestar, no van a decir, no van a hablar. Entonces lo único que tenemos son los dos lados. Los que están totalmente a favor y los que están totalmente en contra. Hoy los que están totalmente en contra son más. De cambiar el lenguaje. Tanto de un lenguaje inclusivo como cualquier tipo de lenguaje. Cambiar el lenguaje están en contra y son mayoría. Pero hay un montón de personas en medio que podrían sumarse a estar a favor o podrían sumarse a estar en contra. Están en ese limbo. En el momento en el que esas personas sean mayoría, va a haber un cambio. Entonces, como marca, puedo decidir en qué lugar quiero estar. Si puedo estar en un lugar en el cual, pues, ni bien ni mal, ni estoy a favor ni estoy en contra, está bien. O del lado de estoy totalmente a favor. Nosotros, como marca, estamos a favor del cambio del lenguaje, de la adaptación del lenguaje y de esta filosofía de el lenguaje nos construye. El lenguaje no nos construye a nosotros, sino nosotros construimos al lenguaje. Utilizar el diccionario no como un libro de reglas, sino utilizar el diccionario como un libro que documenta lo que ha sucedido en la historia del lenguaje. Pero va a crecer. O sea, y tanto es la prueba que todos los años se eliminan palabras y se agregan palabras. Ahí está cambiando el lenguaje. Esa es la prueba más clara. Entonces, hacia ahí tenemos que ir. Por supuesto que, y hace no mucho yo les preguntaba, ¿no? De hecho, creo que esto se los pregunté en la comunidad que tenemos en Facebook. Si no son parte de la comunidad, se pueden agregar. Es totalmente gratis. Mándanos un mensaje y los agregamos.
Les preguntaba si estarían dispuestos a utilizar un lenguaje inclusivo dentro de una presentación de venta. Algunos decían que sí, que les gustaría. Otros decían que no, porque es algo que no es como importante. Y otros estaban justamente indecisos. Y esa era la muestra clara. Pero los que estaban a favor no lo habían hecho o no lo hacían porque uno, no sabían cómo, no sabían la manera correcta de hacerlo, porque está en construcción, está en desarrollo, nadie sabe todas las reglas, nadie sabe cómo funciona todavía. Necesita madurar esta manera de comunicarnos. Y dos, obviamente, como la gran mayoría está en contra la que se expresa, pues nadie quiere tener esta conversación incómoda en la cual en medio de una presentación de venta, pues que la persona que te va a comprar no esté a favor y entonces él lo sienta como hasta una agresión en cierto punto, que no tendría sentido. Y quiero aclarar esto, no estoy de acuerdo con eso, pero podría suceder. Entonces no se quieren arriesgar y no lo utilizan. En el momento en el que la mayoría que se expresa esté a favor, la gente va a empezar a usarlo. Van a empezar a tener estas conversaciones ya no solo personales, sino laborales con este tipo de lenguaje. Y no duden que en nada de tiempo van a empezar a surgir nuevos estilos de lenguaje, nuevas formas, nuevas transformaciones, nuevas palabras. Y nos vamos a tener que adaptar a esto. El lenguaje es la herramienta que tenemos para comunicarnos. No es la prisión en la cual nos tenemos que encerrar. Es una herramienta y esa herramienta la podemos modificar a nuestro gusto. Así como cada país, cada estado, cada ciudad, cada familia tiene maneras diferentes de referirse a la misma cosa, es parte de lo que hacemos. Y nosotros como, desde el punto de vista de profesionales dedicados a la creación de nombres, desde el punto de vista de una industria en la cual la columna vertebral se basa en el lenguaje, tenemos que proclamarnos totalmente a favor. Y no solo queremos proclamarnos totalmente a favor de este tipo de transformaciones. Enriquecen lo que somos, nos ayudan a comunicarnos. Y utilizarlos de manera correcta es algo que queremos hacer de la mejor manera posible. Y no duden que eventualmente tal vez alguno de estos episodios incluya este tipo de lenguaje, al punto en el que ni siquiera tenga que decirles, bueno, este capítulo está en lenguaje inclusivo. Simplemente es la manera en la que vamos a hablar. Y ya. Si tú no estás de acuerdo con esto, estás en todo tu derecho. Está bien, es parte de este crecimiento. Y lo único que te pediría ya de manera personal es trata de observar sin hacerlo, sin utilizarlo, sin criticar, sin intentarlo inclusive. Solo observa. Observa qué pasa, observa qué sucede, observa cómo lo utilizan, observa si a ti en tu vida diaria te beneficia o no te beneficia. Y si no te beneficia, no lo uses. Pero eso te va a dar la perspectiva de entender que hay personas a las cuales les beneficia el uso de este tipo de lenguaje. Y por eso lo utilizan. Y si alguien te pide que lo hagas, inténtalo. Simplemente por respeto a esa persona. Así como si te pide que no te refieras a él, a ella o a ella de cierta manera, pues tampoco lo harías. Entonces, por simple criterio profesional, personal, vamos a, uno, expresarnos de una manera adecuada con los demás, o por lo menos intentarlo. Y dos, ser muy pacientes. Muy pacientes y entender que cada quien tiene un proceso. Les recomiendo que estén al pendiente de todo lo que sucede alrededor de su industria, de todo lo que sucede alrededor del mercado al que quieren abordar y de su círculo cercano
manera personal también. Pero quiero saber tu opinión, quiero saber qué piensas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Normalmente cuando tocamos estos temas se vuelve una conversación bastante interesante desde puntos de vista muy contrarios. Tenemos un post referente a por qué el lenguaje inclusivo es necesario y tuvo comentarios obviamente muy buenos y tuvo comentarios muy malos. Pero algo importante es que vemos, leemos y escuchamos todos y a todos, tanto si estás a favor como si estás en contra, de la manera en la que tú te expreses. Los escuchamos, los vemos y tratamos de entenderlos y tratamos de aprender y tratamos de sumar y tomar una decisión. Ese es el punto. Tomar una decisión conforme a lo que yo creo y lo que yo pienso. Entonces te invito a que te sumes a esta conversación. La sección de comentarios de YouTube está abierta. También recibiremos tus comentarios desde Instagram. Pueden encontrar al estudio como Secret Name MX. También de manera personal, si así lo decides, si así lo quieres, me puedes encontrar en Instagram como Carlos R. Cornejo. En Facebook estamos como Secret Name y tenemos nuestra comunidad dedicada a profesionales en tema de nombres y también en tema de emprendedurismo y de negocios. Así que si te quieres sumar, nos puedes mandar un mensaje. Muchas gracias por todo lo que han comentado de los episodios anteriores, sobre todo los episodios con invitado. Me da mucho gusto que les estén gustando y que reciban también a los invitados, porque al final del día trato de encontrar personas que me parecen interesantes, que creo que pueden aportar mucho, y veo que les están gustando, entonces también se los agradezco mucho. Y constantemente les voy a estar preguntando qué personas les gustaría que estuvieran en el podcast. La mayoría voy a tratar de que sean en un formato presencial, entonces obviamente nos van a ir limitando temas geográficos, pero pues este podcast se puede ir trasladando a ciertas ciudades. Entonces siéntense libres de decirnos a quién les gustaría que invitemos. Nos vemos en la próxima semana, el próximo episodio. Nos escuchamos también en el próximo episodio. Muchas gracias por compartir este video. Muchas gracias por compartir este podcast en audio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.